Ustedes saben que Pablo, su ministerio duró entre el año 55 y 65. Y en cuestión de 10 años, un hombre consumido por una misión trastornó al mundo con ese evangelio. Y hoy yo quiero hablar acerca del libro de Hechos, que trata acerca de parte de su historia. Y quisiera enfocarme en un personaje que quizás ustedes conocen, y vamos sencillamente a repasar la historia de este personaje. Quisiera que vayamos al libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Y quisiera que los visitantes también le pasaran una Biblia. El capítulo 11 de Hechos. Hechos capítulo 11. Hechos se cree fue escrito por Lucas. Y Lucas no fue de los 12 discípulos, pero fue alguien que llegó al evangelio en ese tiempo. En el tiempo en que los apóstoles estaban expandiendo el evangelio, en el tiempo en que los apóstoles estaban dirigiendo la obra del Señor. Y Lucas, que colecta mucha información, colectó la información que tiene que ver con la historia de la iglesia apostólica. El capítulo 11, versículo 19, comienza diciendo así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor. Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Ustedes notan la descripción de Bernabé? ¿Un varón cómo? Bueno. Pero no solamente bueno, ¿qué más tenía él? Lleno del Espíritu Santo y de fe. Si Bernabé estuviera hoy en la iglesia adventista soltero, fuera el soltero más codiciado. Cuando usted le pregunta a la muchacha, ¿qué tú quieres? ¿Qué te gustaría que tenga el muchacho que te traiga bien, que te atraiga? Siempre la muchacha dice que sea consagrado, ¿sí o no? Que sea consagrado. Bernabé no solamente era bueno, él estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Parece que no son sinónimos, hermanos. No son sinónimos. De otra manera no hubiera tenido la diferencia. Bueno y lleno del Espíritu Santo. Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Versículo 26. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los judíos, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, que es Jerusalén, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de quién más. Este Saulo es Pablo. Está bien, Pablo, el que yo le mencioné, que la historia, los grandes eruditos historiadores de este tiempo, porque este documental lo hicieron hace mucho tiempo, decidieron dedicarle tiempo a estudiar a este personaje porque fue realmente alguien que trastornó la historia. Fue quien llevó el cristianismo al punto donde se llevó en su tiempo. El capítulo 12 entra con una pausa. Y en el capítulo 12 nosotros encontramos la historia de Pedro, que estaba encarcelado por el rey Herodes. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? En la historia dice que Herodes tenía a Pedro encarcelado y lo iba a ejecutar, lo iba a matar. Pero el día que él pensaba sacarlo para él, darle su sentencia, el versículo 6 dice: cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas y guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel,
y tocando a Pedro en el costado lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Pedro, dice la historia, salió de ahí, el ángel lo guió y lo guió hasta una casa. El versículo 12 dice: al darse cuenta de esto, llegó a casa de María. ¿La casa de quién? La madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Ellos llegaron a la casa de ¿quién? De María. ¿Y quién era María? La madre de Marcos, que le llamaban Juan también. La historia pasa, Herodes muere, y el texto del versículo 25 del mismo capítulo 12 dice: Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Dónde era que ellos estaban haciendo un servicio? En Jerusalén. ¿Dónde era que estaban? ¿Quién dijo? No, ellos no estaban en Antioquía. Estaban en Jerusalén. Ellos estaban en Antioquía. Hubo una hambruna y ellos se decidieron ir a llevarle comida. De Antioquía fueron a Jerusalén a llevarle comida a los hermanos. Cuando terminaron, versículo número 52, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿Hacia dónde? Volvieron de Jerusalén llevando también consigo a Juan, al que tenían por sobrenombre Marcos. Y ahora versículo 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ellos vinieron de Jerusalén. ¿Ahora dónde están? En Antioquía de regreso. Están ahí ministrando a estos el Señor, y ayunando dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Versículo 4. Ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. ¿Quién tenía de ayudante? Juan. Este mismo era Juan, que estaba donde estaban orando, la casa donde estaban orando. Ese era el mismo Juan. Y lo tenían como ¿qué? Como ayudante. Este fue el mismo Juan que fue con ellos a llevar comida. ¿Dónde? A Jerusalén. Y él entonces regresa y lo tiene como ayudante. Y dice el texto, versículo 6: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con él el procursor Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, intentando apartar de la fe al procursor. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo: lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, y quedarás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscando quién lo condujera de la mano. Entonces el procursor, viendo lo que había sucedido, creyó, y admirado de la doctrina del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Pablo ve lo que está ocurriendo y lo viene y lo confronta, y confrontándolo le dice: mira, en el nombre del Señor te vas a quedar ciego. ¿Ustedes han visto alguna vez un episodio como este en vivo? Que usted le diga a alguien: mira, usted se va a quedar sin mano, y la gente se quede sin mano, o que la gente se quede ciego. Aquí encontramos a Pablo entonces con el poder del Espíritu Santo llevando el Evangelio. Nota que este enemigo estaba trastornando los caminos del Señor, y Pablo viene a donde él está obstruyendo el mensaje del Señor, y Pablo con el Espíritu lo reprende y le da este castigo. Viendo todo esto, cualquiera podría decir: wow, esta gente tiene al Señor, ¿sí o no? Si alguien viene aquí y le hace eso a alguien en los ojos, delante de los ojos, ¿qué usted puede hacer? ¿Qué más que creer? Y decir: wow, si Agapito viene, ¿verdad? Agapito, usted viene y aquí con poder alguien se levanta y dice: usted se va a quedar así, y la gente lo ve y dice: la gente va a seguir a Agapito. No solamente porque Agapito cocina bueno, sino porque él tiene poder, ¿sí o no?
Entonces, aquí encontramos una demostración extraordinaria del mensaje del Evangelio puesto en práctica. Dios está utilizando a Pablo y con la fuerza del Espíritu Él reprende a alguien. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo, versículo 13, y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Quién se apartó de ellos? Juan. Ustedes se recuerdan quién era Juan, ¿verdad? Ajá. Juan era el que, donde estaban orando por Pedro, en esa casa, una casa de oración, una casa buena, ahí se había criado ¿quién? Juan Marcos. Ese fue el mismo que era ¿qué? El ayudante de ellos cuando ellos fueron, que él vio que Pablo le dijo, mira, en el nombre del Señor, esto te va a pasar, al falso mago. Pero aquí, cuando llegan a Perge, a Panfilia, que van a esta misión, ¿qué hace Juan Marcos? Se retira, se aparta. Lucas no explica aquí por qué eso ocurrió. No explica por qué ocurrió. Lo que sabemos es que Pablo fue a su misión, a su primer viaje, pasó por Listra, por Iconio, por otros lugares. Y más adelante, la historia dice en el capítulo 15, ahora el versículo 37, ellos de regreso van al primer viaje, hacen la obra misionera que tienen que hacer. El versículo 36 dice del capítulo 15, Hechos 15:36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. ¿Ustedes notan a Pablo, hermanos? ¿Ustedes notan la pasión que tiene Pablo? Él no bien llega al lugar, está medio cansado quizás, tiene un par de días de vacaciones y le dice, ¿qué es lo que le dice a Bernabé? Vamos de nuevo. Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre ¿quién? Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Bernabé tiene, ustedes van a darse cuenta más adelante que él es el sobrino de Bernabé. ¿Está bien? Juan Marcos es sobrino de Bernabé. Y Bernabé quiere llevarse ¿quién? Porque él es un muchacho joven, él promete, como aquí en la iglesia hay muchachos jóvenes que prometen. Así que él se lo quiere llevar, pero cuando él se lo quiere llevar, ¿qué dice Pablo? No. Como dicen algunos muchachos que yo conozco, no, manín, no. No, manín, usted no va ahora. Usted no va ahora. ¿Por qué no va ahora? Porque usted se apartó de nosotros. En la hora de la verdad, usted se volvió nada. Pero habría que entender un poquito a Marcos. Porque Marcos, obviamente un comentario, dice aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 140. Abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en un propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. ¿Entregarse de qué? De todo corazón. Él estaba entregado, pero no de todo corazón. Puede ser que alguien de los hermanos que está aquí no esté entregado de todo corazón. Está entregado, pero no de todo corazón. Al igual también que haya visitantes que quieran entregarse al Señor, pero no están entregados de todo corazón. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables. Llevaron una comida, una camioneta, usted se monta atrás, no hay piedra, no hay nada, y usted va y lleva su comida en circunstancias favorables. Pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución y la adversidad con corazón valiente. Al avanzar los apóstoles a sospechar que vendrían dificultades aún mayores, Marcos se amedrentó, se atemorizó y perdiendo todo valor, se negó a avanzar y volvió a Jerusalén. Y volvió a Jerusalén. No cambia. Este está bien. ¿Dónde que se prende? Aquí. 1, 2, 1, 2, ok. Entonces, Marcos, ¿qué hizo? Volvió a Jerusalén, pero hay que ponerse en el lugar de Marcos. Ustedes se han puesto en el lugar de Marcos. Porque uno lo ve en la historia, él se retiró, pero
Hay que ponerse quizá en el lugar de él. Porque cuando usted mira la historia, usted va a encontrar que si bien es cierto que encontramos la historia de Pablo, y en el documental lo menciona muy bien, no menciona muchas veces lo que Pablo pasó. El texto dice que él se fue, y se fue con Bernabé, cuando él lo dejó en el capítulo 3, y ellos fueron a un lugar que se llama Listra. En Listra, a ellos lo trataron de apedrear. ¿Qué hicieron? Trataron de apedrear. Se salvaron de esa, y todo muy bien. Pero en un lugar que se llamaba Iconio se salvaron. En Listra fue donde ellos llegaron, y ¿saben qué le pasó? Capítulo 14 de Hechos, ellos hicieron un milagro. Al hacer el milagro, la gente entendieron que ellos eran como gente con magia, y la gente de ese entonces se le arrodillaron. Ellos le dijeron entonces a ellos: no se nos arrodillen, porque nosotros no somos gente de que extraterrestre ni ángeles, somos seres humanos como ustedes, y precisamente venimos a predicarle a ustedes el evangelio para que ustedes no sigan adorando a gente. Interesantemente, entonces, lo hacemos un cambio nuevo. Pues, ok, está bien. Interesantemente, vinieron unos judíos, confundieron a la gente, y dice el versículo número 19. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Primer viaje, casi lo apedrearon en el primer intento, y en el segundo intento, ¿qué pasó? Lo apedrearon. Lo apedrearon tanto que le dejaron como muerto. Ese fue en el primer viaje. Si ustedes buscan el segundo viaje de Pablo, van a encontrar que Pablo salió de nuevo en el capítulo 16, va a Filipos, y en Filipos lo ponen en la cárcel. Cuando lo ponen en la cárcel, la historia muy bien, pasó el terremoto, pasó el terremoto, él pudo presentar el mensaje, pero antes de salir de la cárcel, el versículo número 37 del capítulo 16 dice: pero Pablo le dijo, versículo número 37 del capítulo 16. Pero Pablo le dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, y ahora nos liberan encubiertamente. En Filipo le dieron una golpiza. ¿Qué le dieron? Una golpiza. Fuetazo le dieron, pero no dije con correa, no, le dieron fuetazos. Y encima de eso lo ponen en la cárcel. Para mí, andar con Pablo era un problema. ¿No creen ustedes? Cada vez que Pablo salía, ¿qué pasaba? En la primera ocasión, ¿qué pasó? Y en la segunda, ¿qué pasó? ¿Usted quiere andar con una gente así? Yo lo pienso. Cada vez que va a salir con él, algo te espera. ¿Ustedes entienden a Juan Marco entonces ahora? Un poquito. Panfilia, algunos dicen, era un lugar bien peligroso, donde ellos iban a dirigir la primera ocasión. Pero escuchando lo que ocurrió con Pablo, da grima el pensar cómo el evangelio fue desarrollado en estos tiempos. Fue desarrollado a base de sangre y de sudor. El evangelio que hoy nosotros disfrutamos, que estamos sentados aquí, que estamos en este lugar maravilloso, fue puesto en marcha con sudor y sangre. Ellos se entregaron, dejaron de comer, dejaron de vivir sus vidas, dejaron de vestir bien por causa del evangelio, porque ellos creían en ese momento que el evangelio era lo más importante que había que llevar. Y por esa razón encontramos a Pablo entregándolo todo. Pablo no tenía un plan B. El plan de él era un plan como A. ¿Cuál era el plan A? Llevar el evangelio. Y Pablo, ¿y qué pasa? No, el plan A, solamente ese. Llevar el evangelio. Y si te dan unos golpes, como quiera voy a llevarlo. Si te matan, como quiera voy a llevarlo. Pablo estaba determinado a llevar el mensaje del evangelio. Marcos falló en este intento. Ahora, interesantemente, quien manda a Pablo, ¿quién es que manda a Pablo? ¿Quién es que lo manda?
Versículo número 2 del capítulo 13. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Quién lo llamó? El Espíritu Santo. Él lo llama a esta obra. El Espíritu Santo sabía que lo iban a apedrear, ¿sí o no? ¿Sabía el Espíritu Santo que podían matarlo, sí o no? Entonces yo puedo deducir que el Espíritu Santo, aunque sabe que hay peligro, te manda como quiera. En otras palabras, yo puedo deducir que el Espíritu Santo manda misiones, y cuando Él te manda una misión, las misiones de Él son peligrosas. ¿Cómo son? Peligrosas. Si hay un principio que hoy quisiera que te quedes con él, es que cuando el Espíritu Santo te llama, te manda, en muchas ocasiones la misión será peligrosa. No será fácil. Pero gloria a Dios porque el Espíritu está al control. Amén. Y el Espíritu preservó la vida de Pablo. Preservó la vida de Pablo y preservó la vida de Marcos. Porque Marcos, aunque la historia concluye ahí, Lucas no lo menciona para nada después que ocurrió eso. El joven parece que pasó a la historia como un cobarde, como alguien que no hizo nada. En el momento que tenía que hacer no hizo nada. La historia nos dice que más adelante, vamos a la lectura bíblica, en Colosenses 4:10, encontramos a alguien que tuvo una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es la provisión. Colosenses 4, antes de Colosenses 4, vamos a otros textos. Quisiera a Filemón 4 y segunda de Timoteo 4:11. Filemón es un poquito difícil de encontrarlo porque está después de Tito. Filemón no tiene capítulos, él solo es el capítulo. Así que Filemón 4 dice, 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Cómo le llama Pablo ahora? Mis colaboradores. Segunda de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Qué dice Pablo ahora acerca de Marcos? Es útil. Él, inicialmente, técnicamente hablando, él fue un inútil. Fue un inútil porque se fue. No se usó. Ahora, Pablo dice, mándamelo porque él me es ¿qué? Útil. Ahora sí, Filemón, ya leímos Filemón, Primera de Pedro 5:13. Primera de Pedro 5:13. 5:13, la iglesia que estaba en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. ¿Cómo le llama Marcos? ¿Cómo le llama Pablo ahora a Marcos? Mi hijo. Mi hijo. Y el último, nuestra lectura bíblica, Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y también Marcos. Ahora yo quiero que ustedes noten a Marcos. Marcos no solamente inició siendo ayudante, se retractó, se rajó, como podríamos decir, pero al final es llamado siendo hijo de Pablo, es útil para el ministerio. El versículo 10 dice, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones. Ahora no es solamente alguien que ayuda, sino el que da ¿qué? Instrucciones, es el que está desarrollándose. Si usted tiene un año en la iglesia y usted no se desarrolla, uno lo puede pasar. Si usted tiene 2 años en la iglesia y usted no se desarrolla mucho, uno dice, bueno, vamos a darle tiempo. Pero si usted pasa más de 2 años o algo así y usted no se desarrolla, hay problema. Porque Marcos pasó de ayudante a ¿qué? A alguien que instruía. En la iglesia nosotros somos llamados a crecer. Amén. Los jóvenes son llamados a crecer. Los jóvenes no son los que reciben la instrucción y se quedan ahí. Ellos no son los que reciben, los que son el vaso para recibir el agua, el conocimiento de los maestros. Ellos son los que también dan el agua, porque ellos se preparan y crecen. Jóvenes, ¿sí o no? Y eso no tiene que ver con que usted tenga una edad que no. En el nombre del Señor, cuando usted te pone en sus manos, tú puedes crecer.
Y tú puedes ser útil no solamente en la obra, puedes también dar instrucción, que es algo de mayor peso. Marcos, la historia de Marcos nos ilustra a nosotros quizás 3 cosas, y con eso quiero concluir. Número 1, cuando el Espíritu Santo te manda una misión, esa misión va a ser ¿cómo? Peligrosa. No va a ser fácil. Ni siquiera para Jesús fue fácil. Note que en una ocasión Jesús se va a Filipo, va a Jerusalén, y desde Filipo él mira a Jerusalén y le dice a los que están con él: quien de ustedes quiera salvar su vida, la perderá. ¿Usted sabe lo que es que usted, el maestro que usted sigue, se para al frente suyo y le diga: si tú quieres salvar tu vida, tú la vas a perder? La esencia del reino de Dios que vino a ser plantado por Jesucristo, la esencia, parte de esa esencia fue el sufrimiento por el Evangelio. Hoy el sufrimiento no se ve mucho porque vivimos bien, pero se sigue sintiendo, hermanos. Hace un tiempo estuve con un amigo que estaba hablándome acerca de su experiencia en Egipto. Se llama Neuri Vargas. Él es un pastor de República Dominicana. Y él estuvo en Egipto por unos 2 años con su esposa Anita. Y estando allá, uno ve que aquí la iglesia crece y uno dice: wow, la iglesia está creciendo, esta iglesia está... Pero en realidad, hermano, es que no es así en el mundo entero. ¿Ustedes sabían eso? No. En Egipto, que es un país con millones de personas, ustedes ven, por ejemplo, 8 millones o 9 que haya en Puerto Rico, en República Dominicana. Ustedes a eso tienen que triplicarlo o cuatriplicarlo para que den la gente que está en Egipto. Pero para no exagerar, digamos que hay 10 millones de personas. ¿Cuántos adventistas ustedes creen que deben haber en Egipto? ¿Cuántos deberían de haber en Egipto? Si hay 20 millones de habitantes, ¿verdad? Personas de diferentes índoles, ¿cuántas personas adventistas cristianas deberían haber en Egipto? 2 millones.